8:15 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Abrimos nuestro tiempo de tertulia. Hoy nos acompaña Víctor de la Morena. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué ha pasado en el campo de juego este fin de semana? Que venías ahí un poco... No habíamos quedado que no hablábamos de fútbol hoy. No, eso es lo que habías quedado tú por tu cuenta, porque a ti no te interesa, pero al resto sí que nos interesa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pequeños malos goles de último minuto que ya sabemos que son tremendamente injustos. Ya, muy injustos. Ay, madre mía, lo que sufrimos. Víctor de la Morena es director de gestión de Amundi Iberia. Manuel Arroyo. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Bien, muy buenos días. Un poco frío, pero bien, he venido en moto y la verdad es que horrible, pero vamos. Tú eres un valiente viniendo en moto con el frío que hace. Estoy cerca, la verdad. Estoy cerca, sí. Bueno, por lo demás, el fin de semana... Bien, muy bien. En casa con los niños, aparte de eso, bien. Manuel Arroyo es director de inversiones de JP Morgan. Nos acompaña Henry Lunjol. Henry, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hacía mucho que no te veía. Sí, es verdad. ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Tus navidades ya olvidadas, supongo. Mis navidades olvidadas. Menos los gramos que he puesto, pero... bueno. Eso nos pasa a todos. Vamos a decir gramos, no kilos. Que cuesta un poco ahí. Pero bueno, tenemos todo el año por delante. Dicen que hoy, por cierto, es el día más triste del año, porque al parecer hoy 15 de enero nos damos cuenta de que esos propósitos que nos habíamos hecho al arrancar el año, pues que no. Que somos ya se han incumplido ya. Qué temprano, ¿no? Qué triste. Bueno, Henry Lunjol es profesor asociado del IE Business School y nos acompaña Ana Guzmán. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal todo? Pues fenomenal. Bien. La verdad, muy bien. Sí, me encanta. Ana Guzmán es responsable en España de Aberdeen Asset Management. Bueno, no sé si queréis que empecemos, ¿qué os preocupa más? Si esta fortaleza del euro, los resultados empresariales en Estados Unidos, el arranque positivo de los mercados de acciones. ¿Cómo veis este estreno de año, Manuel? Bueno, yo más que empezar por qué nos preocupa, yo diría empezaría por ¿qué os anima? Vamos a ver, vamos a empezar bien el año. A contrarrestar el Blue Monday, ¿no? Yo creo que este va a ser un buen año. Nosotros estamos apostando por unos mercados que van a seguir subiendo, por una economía que va a seguir creciendo, por tipos que se van a mantener en niveles muy bajos. Y todo eso, pues va a significar que los inversores deberíamos seguir ganando dinero si estamos invertidos en renta variable y quizá menor medida en crédito. Pero vamos, en definitiva, es un mercado que va a seguir la tendencia del año pasado. Por supuesto que hay cosas que nos preocupan, pero quitando el frío y el día de hoy, que es un día triste, como dice, el resto del año debería ser un año muy bueno. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Yo no me voy a ofender porque no se hayas invitado el Blue Monday. No, esto ha sido casualidad. Yo de todas formas en estas cosas creo poco, Yo me parece que es todo puro marketing. No, pero es estadística, no sé, se confiere que es lunes, que es enero, que es frío, que no sé por qué, pero sí que es verdad que es un día un poquillo duro. Pues yo creo que, como decía Manuel, somos optimistas. Estamos en un buen entorno económico, todo apunta, digamos, a que no hay demasiados riesgos en el horizonte a nivel económico, pero sin embargo los mercados están cada vez más complicados. Tanto en renta fija como en renta variable tenemos muchos baches por el camino para el año que viene. Y a pesar del tono positivo en general que vemos, sí que puede ser un año de idas y venidas, de cierta volatilidad, y hay que estar bastante atentos a todo lo que puede ir sufriendo, porque digamos, no creemos que vaya a ser muy direccional, no como en 2017. Pensamos que 2018 puede tener bastantes más curvas que lo que vimos el año pasado. Ana. Sí, bueno, un poco en línea con lo que comentaban, nosotros pensamos que efectivamente bastantes de los riesgos que teníamos el año pasado, principalmente geopolíticos, pues se han mitigado. Lo que sí que es cierto es que al final, un euro débil, unos precios energéticos bajos y unos tipos de interés también bajos podían ser un motor o un viento a favor para la economía europea. Este año parece que se está consolidando, que no solo se apoya por las medidas de estímulo de los bancos centrales, pero bueno, también podría traer cierta incertidumbre, sobre todo ante las valoraciones ante las que nos encontramos. Pero ahora tenemos no un euro débil, sino un euro bastante fuerte frente al dólar y parece que subiendo. ¿Qué le pasa al euro? Pues lo que le pasa es que está normalizándose un poco el escenario. Yo creo que ya se está imponiendo la idea de que hasta el BCE va a normalizar su política monetaria y luego los americanos que, claro, cuando tenían un dólar fuerte era en gran parte porque tenían mucho más atractivo en cuanto a flujos de capital y ya quizás lo tienen menos en adelante mientras que tienen un déficit por cuenta corriente. Y luego todo la política que estamos viendo un poco anticomercio, todo eso yo creo que también se interpreta como que si no se puede hacer eso, pues que tiene que ser débil el dólar.
es un freno, un cierto freno para Europa, no cabe duda. Pero por otro lado, la renta variable europea es más barata. Por lo tanto, me parece que no es quizás para tanto. Pero en cuanto al mercado en general, yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. En cuanto a la volatilidad, vamos a tener que tener más volatilidad, porque esto no es extrapolable lo que ha pasado este año, entonces terminamos en la luna, ¿no? Evidentemente va a haber altibajos, algo más de volatilidad en 2017, yo creo, pero es verdad probablemente que el miedo de una ruptura es que no está muy justificado, porque ¿cuál va a ser el desencadenante, ¿no? Porque la inflación, vale, puede subir algo en 2018, yo creo que, y lo va a hacer, pero los bancos centrales van a ser muy cautelosos, porque no tiene otro remedio. Entonces, mucho miedo no me da todavía. La renta fija no me gusta, eso claro. sí. ¿Qué esperáis del euro? ¿Puede ser un freno para los mercados de acciones tan positivos que estáis vosotros para la renta variable europeo? ¿Puede ser un freno? ¿La inflación también os preocupa de cara al próximo ejercicio? Bueno, este ejercicio ya. Hombre, depende de los niveles del euro, ¿no? Al final, que haya una cierta mayor fortaleza del euro, como ya decía Henry, no deja de ser algo que es una normalización, y si a esto se le acompaña un incremento por fin del comercio a nivel mundial, Europa, un país bastante exportador, pues tampoco tendría que ser el mayor freno para los mercados, ¿no? ¿Vosotros, Manuel, cómo lo veis? Pues no creo que sea de las cosas que más nos preocupan. No, yo creo que el principal riesgo para este año van a ser los bancos centrales. Y el ritmo al que la Fed normalice tipos de interés, y si el BCE empieza a dar pistas sobre su retiro de estímulos. Yo creo que esa va a ser realmente la clave de 2018. Y si no hay inflación y parece que los bancos centrales continúan pues normalizando sus políticas de manera muy, muy gradual, pues no, la verdad, yo creo que parece contradictorio, pero aunque los mercados hayan subido con respecto a inicio de 2017, o sea, llevamos ya un año más de subidas, pues parece que las cosas están ahora más claras que antes. El 2017 era un año con muchísimos interrogantes a nivel de política, por ejemplo, y este año pues prácticamente todas las grandes economías ya han pasado esa prueba, y de hecho una de las razones por las que pensamos que el euro está subiendo es porque ya no hay ese riesgo, no se percibe ese riesgo político en Europa, ¿no? Hombre, yo estoy de acuerdo en que no es lo mismo hablar de un euro a 1,20 que a 1,45, 1,50. Claro. Nosotros pensamos que el euro se puede ir a 1,30 en el espacio de todo el año, pero si eso lo estás compensando con crecimiento económico y con crecimiento de resultados empresariales, pues lo compensa con creces. Yo creo que el principal riesgo es inflación y bancos centrales, y yo creo que la inflación está controlada, y los bancos centrales, lo hemos visto con la Fed, no van a tener ninguna prisa a subir los tipos de interés. Víctor. Pues más o menos se está cumpliendo lo que pensábamos casi para todo el año. Nosotros veíamos un euro fuerte a largo plazo. Es verdad que al corto plazo había muchos factores. Estaba Trump por medio, estaba la política fiscal en Estados Unidos, y bueno, tenemos el petróleo también muy fuerte, lo que hace que el dólar no tenga por qué fortalecerse. Sin embargo, lo que más nos preocupa, más que un nivel de euro fuerte, o sea, 1,25, que podríamos decir, ¡hala, qué barbaridad!, es cómo lo va a hacer. O sea, si lo hace de golpe, lo hace de forma paulatina. Y si lo hace de forma natural, por el propio crecimiento de los beneficios, por la economía, no debería preocuparnos. O sea, esos nuestros economistas coinciden en que, bueno, una revalorización del euro no es insana, no debería afectar a los resultados empresariales de las economías europeas y no afectaría a nuestro escenario central. Sí lo haría si fuera un crecimiento brusco. O sea, si de golpe en febrero me dices que estamos a 1,25, entonces no solamente ese factor, sino otros muchos sí que podrían cambiar nuestro mapa para el año que viene. Y entre esos muchos estaría la volatilidad. Ha hablado Henry de la poquita volatilidad que hemos tenido en 2017. ¿La volatilidad es una oportunidad que aumente o puede ser una amenaza? Bueno, claro, es que no necesariamente tiene que ser algo malo. De hecho, para un gestor activo, un gestor que toma decisiones frente a un índice de inversión, lo peor que puede pasar es que todas las compañías hagan exactamente lo mismo. Necesitas que haya dispersión, necesitas que haya volatilidad, necesitas que el mercado digiera las subidas, y que eso genere oportunidades que sean capaces de aprovechar, ¿no? Nadie quiere caídas, pero lo que tampoco quieres es un mercado que se comporte de manera irracional y que sin ningún tipo de discriminación ni diferencia, todas las compañías, las buenas y las malas, lo hagan igual de bien. Sí, bueno, es que además al final lo malo de esta subida tan lineal es que el problema es que las valoraciones están altas en conjunto, pero porque al final no se está distinguiendo cuáles son las compañías que verdaderamente tienen potencial y aquellas que están pues subiéndose al carro, ¿no?, por así decirlo, del buen entorno económico.
¿Volatilidad, sí? Sí, la volatilidad. ¿Va a aumentar este año? Va a ser consecuencia de este consenso que tenemos, que yo creo que en esta mesa los 4 nos preguntan cuál es la asignación de activos para el año que viene y coincidimos en un 80%, a lo mejor en un matiz, hasta en los matices. ¿Y eso es malo? Eso es muy malo porque compramos todos al mismo tiempo, vendemos todos al mismo tiempo, la direccionalidad es enorme y la volatilidad cae. Y al final pues no hay sorpresas, nadie toma posiciones contrarias, no hay opiniones divergentes y es muy complicado salirse de esa tendencia. El que se sale pues lo ha pagado. Hemos visto este año que la estrategia táctica número 1 era comprar en los recortes. Si todos hemos ido comprando en los recortes en lugar de hacer lo contrario, vender en las subidas, pues la volatilidad la has destrozado. ¿Tú qué dices, Henry? Sí, un poco de contrarian de vez en cuando no vendría mal este año, yo creo. No, porque vamos a tener unos momentos más exagerados, yo creo. El mercado ya toda la duda ha desaparecido. Y cuando pasa esto, el mercado se pone eufórico. Entonces hay que ir de vez en cuando un poquito en contra, yo creo. Pero sí mantener la base larga, porque el escenario sigue siendo positivo. Oye, ahora que me dices que el 80% en esta mesa, ¿estáis de acuerdo en un 80% de cosas? ¿Estáis de acuerdo en que este va a ser el año de Europa? Eso sí, ¿no? ¿No? Este también. Ahí sí. Siempre Vamos, lo decimos, este también, ¿no? Este también. Nosotros seguimos, o sea, sí que es cierto que Europa las valoraciones son más atractivas, pero sí que es verdad que tampoco seguimos tan positivos. Es verdad que es un año que vemos que hay una mayor consolidación en crecimiento versus impulso por parte de los bancos centrales, que los países emergentes y Japón pues pueden tener un buen comportamiento y eso beneficia a Europa, pero seguimos sin ignorar Estados Unidos. No creemos que vaya a ser, por lo menos, que Europa vaya a comportarse mejor no significa que vaya a ser Europa versus Estados Unidos. ¿Pero se va a comportar mejor este año Europa? ¿Esperáis un mejor comportamiento? Tendría que comportarse mejor. Si no se comporta bien este año ya no sé cuál va a ser. Pues nosotros no pensamos que necesariamente mejor que otros mercados. Estamos, de hecho, en carteras largos de Europa, de Estados Unidos, de emergentes y de Japón. Así que prácticamente... ¿Y estáis cortos en qué entonces? En nada. Estamos neutrales en Reino Unido. Bueno, estamos cortos de duración en bonos de gobierno. Pero en renta variable tenemos una diversificación geográfica y estamos apostando por prácticamente todos los mercados, sí. Sí, sí. ¿Renta variable va a ser este año el año de la bolsa? Nosotros pensamos que sí. Es que es fácil ponerse positivo en renta variable europea cuando tienes economías detrás en la aceleración, fase más madura. Las valoraciones relativas creo que están a favor de Europa frente al resto de zonas y, bueno, pues todo apunta a que lo haga. Pero es que si me preguntas hace 12 meses te hubiera dicho lo mismo. Y mira, al final pues Estados Unidos se metió un más 20, Japón un más 20 y Europa un más 10. Entonces te quedas un poquillo con la cara de tonto. Ha sido un buen año, yo creo, de todas maneras, pero ha habido muchos factores que al final, pues, o sea, cuando va muy bien la bolsa americana es complicado que la europea bata. O sea, no podemos batir en entornos más laterales o cuando corrigen los americanos. Batir en relativo, no en absoluto, pero en este año seguimos apostando, pero como decía Manuel, también nos gusta el mundo emergente, no está tan barato, pero sigue teniendo mucho potencial, también nos gusta Japón y bueno, salvo la duración, yo creo que estamos todos bastante... Y por ejemplo, dentro de bolsa americana y dentro de bolsa europea, ¿os gustan más unos sectores que otros? Porque el año pasado vimos muy bien que funcionaron las financieras, funcionó también bastante bien la tecnología, todo lo ligado a la robótica. Vimos que no todo subió y no todo... este año, ¿qué esperáis? ¿Más crecimiento, más valor, más materias primas? ¿Va a ir por sectores, va a ir por tamaños? ¿Qué? Yo creo que lo que acabas de decir, lo curioso es que probablemente va a ser un poco lo mismo este año, yo creo, porque el value también tiene value este año, tiene la pinta. Y por ejemplo, los bancos que han estado muy rezagados, pues van a seguir avanzando, porque es que no les han brillado muy buenos tiempos, en realidad, los últimos tantos años, ¿no? Yo creo que van a seguir performeando. Luego la materia prima, pues está repuntando por una serie de motivos, pero evidentemente está detrás principalmente la recuperación mundial económica. Eso va a seguir tirando. Y las tecnológicas. Es que no puedes frenarlas, yo creo. Nosotros seguimos apostando por sectores cíclicos. Cíclicos. Sí. O sea, se va a imponer gestión activa, sí o sí, ¿no? Sí, eso, por no va a supuesto. funcionar todo y no va a funcionar lo mismo a principio de año que a final de año, ¿no? Que irá dependiendo de los datos. ¿Qué esperar? Bueno, yo me imagino que irá dependiendo en gran medida de nuevo, de los bancos centrales, del impacto que se tenga en la divisa, en dólar, y de las curvas de tipos de interés. Si el mercado empieza a descontar más inflación, hay pendiente de curva,
Pues eso, por ejemplo, va a ser muy beneficioso para el sector financiero. Tecnología probablemente sea uno de los sectores que también lo haga muy bien y nosotros también estamos apostando por materias primas. También, pero depende mucho del dólar, ¿no? Con un dólar muy fuerte, las materias primas sufrirán. Si el dólar se mantiene débil, las materias primas lo harán bien. Pero vamos, en líneas generales, sectores cíclicos. Lo que estamos haciendo, yo me imagino todos en las últimas semanas, es revisar al alza las estimaciones de crecimiento. Al menos nosotros lo estamos haciendo. Del último trimestre del año pasado y expectativas para este año. En ese entorno tienes que estar apostando por sectores cíclicos. Ana. Sí, nosotros apostamos por sectores cíclicos, por añadir. Quizá no estamos tan positivos en el sector financiero. Es verdad que han sufrido mucho, también es verdad que todavía queda pendiente una reestructuración, sobre todo en Europa, y que los tipos, aunque se están normalizando, siguen siendo muy bajos. Y al final, pues, el sector financiero, de lo que vive, su fuente de ingresos son los tipos de interés elevados, ¿no? Y nos inclinaríamos por consumo también. ¿Vosotros, Víctor? Sí, yo creo que en el entorno de subida de tipos de interés, además, también hemos revisado al alza el crecimiento, hemos revisado al alza la inflación. En eso somos un poquito más bullish, digamos, o que pensamos que la inflación del año que viene puede estar por encima del consenso, bajo nuestro punto de vista. En ese entorno, los financieros suelen beneficiarse, tanto de tipos más altos como de empinamientos de la curva. Por tanto, hay que estar, o habría que beneficiarse a través de ese sector. También vemos una recuperación, por fin, del ciclo de inversión. O sea, todo lo que es CAPEX, creo que pensamos que puede ser un buen argumento de inversión para el año que viene. Se está regularizando mucho el exceso de capacidad que había y, por tanto, las empresas pueden volver o están volviendo a invertir en capacidad, sobre todo en sectores clave. Y eso también es una jugada, digamos, a utilizar para el año que viene. Ya dentro de Estados Unidos y de Europa, pues se pueden jugar distintas apuestas. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora claramente se está viendo el tema fiscal. Hay empresas que están adelantando billonadas de bonus, de salarios, de subidas para aprovecharse, digamos, de los menores impuestos que van a tener en el futuro, y eso pues está dejando de lado pues otra serie de temáticas. Pero bueno, a lo largo del año pensamos que sí que se puede jugar incluso factores de tamaño, de demanda interna y más cíclicos. Me interesa también emergentes. ¿Los habéis recomendado todos los emergentes? Cuando habléis de emergentes, tanto renta fija como renta variable, Ana. Sí, a ver, bueno, en emergentes, como siempre digo, no se puede hablar de emergentes como un todo, porque al final distintas áreas geográficas, distintas casuísticas que les afectan. Es cierto que China este año, bueno, pues no es que esperemos que haya una corrección fuerte, pero sí que estamos viendo un menor crecimiento. Ya se han anticipado pues endurecimiento de medidas de política económica, fiscales, mayor regulación en el sector financiero. Entonces, bueno, pues China podría lastrar un poquito todo este optimismo que estamos viendo. En cuanto a Asia, sí que seguimos pensando que es la región ganadora, tanto renta fija como renta variable. Decimos que las valoraciones son elevadas porque han estado subiendo durante un año y al final, bueno, pues si echamos la vista atrás, los emergentes vienen de niveles del año 87 con la crisis asiática. Las condiciones estructurales de los mismos no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, si toda esta bueno, pues viento de cola que estamos hablando para el crecimiento, a los principales que les tendría que beneficiar son a ellos. Y no olvidemos que siguen teniendo capacidad de maniobra en cuanto a políticas económicas con los tipos de interés a los niveles que los tienen. ¿Emergentes también? Emergentes sí, tanto en renta fija como en renta variable. Las valoraciones en relación al mundo desarrollado son potentes, el ciclo es muy bueno y ahora incluso las materias primas están volviendo a tirar. Por lo tanto, los países que están más linkados a ese ciclo también se ven beneficiados. Estamos positivos en casi todos los sentidos. Cuando me decís positivos en renta fija, ¿me decís renta fija de gobiernos o renta fija corporativa? En ambos casos y en ambas divisas, tanto local como en... Todo. ¿En todo? En todo. Sí, nosotros estamos también muy positivos en renta variable. Pero ya el año pasado lo hicieron fantásticamente bien, ¿no? Ya, ¿A qué minuto del partido pero entramos? Estaban muy rezagados. Que Sí. era de los niveles de los que venían. Claro. Año 87, crisis asiática, crisis rusa. No se puede comparar los países emergentes de los años 80 con los países emergentes de hoy. Yo creo que desde el punto de vista de valoración están mucho más baratos y luego desde el punto de vista macro están mucho antes en el ciclo que Europa o Estados Unidos. Estados Unidos está en una fase madura y creo que Europa está un poco por detrás, o sea, antes, y los mercados emergentes acaban de empezar. Ellos hace 3 años estaban con los problemas enormes y ahora parece que están mejorando, ¿no? Obviamente están mejorando, vamos. ¿Y en divisa fuerte?
Nosotros en divisa renta local. fija estamos apostando por divisa local, Divisa sobre local. todo divisa local. Uf, pero eso no es Bueno, no es para todo demasiado el mundo, picante para el sí. cuerpo. Bueno, depende de qué cuerpo y depende de qué parte de la cartera, ¿no? Está claro. Sí, no es una renta fija normal, no es una renta fija conservadora, pero es de los pocos sectores de renta fija donde ahora mismo vemos valor. Ujú. Quizás en renta fija de gobiernos emergentes estemos en un punto intermedio en cuanto a nivel de riesgo entre lo que es renta variable y lo que es renta fija corporativa de países desarrollados. ¿No? Para ese tipo de carteras, para ese tipo de ahorrador puede ir. Bueno, yo creo que la deuda corporativa de países desarrollados tiene trampa porque tiene muchísima duración. Quizá la gente no sea consciente de que una cartera global de renta fija corporativa, aunque tenga calificación crediticia muy alta, investment grade, triple B+, por ejemplo, puede tener 6-7 años de duración a día de hoy. Y eso quiere decir que con solamente una subida en un punto de los tipos de interés puede perder hasta un 6%. Con lo cual hay mucha gente que tiene riesgos en la cartera de renta fija y no tiene identificados. La renta fija de mercados emergentes tiene más riesgo, sí. Es un riesgo, una volatilidad esperada más cercana a la renta variable, perdón, que la renta fija de gobiernos tradicional. De todas formas, siempre que hablamos de duraciones en países emergentes, renta fija, moneda local, sale, uy, esto es muy arriesgado, ¿no? En cambio, nos pasamos del día oyendo a gente preguntándonos por el sector biotecnología. Y se mete solo en sector biotecnología americano, por ejemplo, ¿no? O el sector robótica. O sector robótica, o incluso ya no digamos Bitcoin. Entonces, bueno, ¿tiene riesgo? Sí. ¿Es el mismo riesgo que percibíamos hace unos años? Para nada. Una caída del 6% históricamente no es nada cuando estás obteniendo unas rentabilidades medias del 5,5-6%. Sí, yo creo que es mucho más grave los riesgos que tú no tienes identificados en cartera. O sea, la deuda emergente o la rentabilidad emergente no te va a engañar. Siempre sabes que va a tener volatilidad y que es un riesgo importante. También la rentabilidad esperada es muy grande. De la misma manera que hay gente que tiene deuda corporativa que tiene muchísima duración en cartera, hay mucha Eso gente... sí te puede engañar. Bueno, ya te digo, yo creo que la gente está invirtiendo en deuda corporativa pensando que está comprando deuda de alta calificación crediticia, que es verdad, pero no es consciente de la sensibilidad que tienen los tipos de interés. Y si este año vemos que el BCE empieza a dar señales de perdón, de que empieza a subir los tipos de interés antes de lo que la gente está esperando, va a perder dinero por esa expectativa de subidas de tipos. Y de la misma manera, hay mucha gente que tiene invertido mucho dinero en renta fija a corto plazo, pensando que ahí está resguardado y está con TAEs negativas y con una inflación cercana al 2%, que quiere decir que rentabilidades reales están por debajo del 2%. Yo creo que eso es mucho más grave que estar invirtiendo en renta variable o renta fija emergente, donde tú entiendes los riesgos, sabes que hay volatilidad esperada, pero las rentabilidades esperadas son mucho más altas también. La renta fija se ha convertido en el residuo ahora. La única justificación de estar en renta fija es porque no tienes más ideas o que no quieres tanta exposición a la renta variable, porque la deuda ya empieza a tener una pinta un poco discutible. Bueno, pero con una regulación ¿cuánto internacional... tiempo llevamos de esa hablando de esa pinta discutible de la renta porque fija? Ah, los que bancos viene luego, centrales ¿no? han dado unas señales tan laxos y ahora están cambiando el tono un poquito. La inflación está moderadamente subiendo. Y no hay pizca de valor en la renta fija deuda pública. Luego, el crédito de nivel alto, o sea, de alto nivel crediticio, pues está con unos diferenciales ridículos. Incluso el high yield, o sea, que en el mundo desarrollado, la renta fija, tienes que tener algo, porque no puedes tener todo el dinero en renta variable, pero mucha caución, porque no hay ni pizca de valor en esta clase de activos, en mi opinión. En los emergentes es otro discurso, pero... Y de todas formas es cierto que ya vamos diciendo que viene el lobo, ¿no? Y hablando de la incertidumbre, la unos cuantos volatilidad... años No tiene por qué ya, valer, pero no vas a ganar Sí. nada. No, y quizá este año lo que ha cambiado de fondo es que si todo va bien, o todo sigue como lo que estamos anticipando, va a ser el primer año desde la crisis financiera que en neto los bancos centrales no van a estar comprando deuda. Entonces eso es importante, ¿no? Hasta el propio Japón, Banco Central de Japón, que es el que, bueno, pues es más divergente, por así decirlo, en su política, ya ha anunciado que va a reducir el ritmo de compras de bonos. Entonces eso sí que realmente puede ser un catalizador. Víctor tiene cara escéptico. No, pues No. que está... A ver. el gran ejemplo lo tienes este año. Bueno, la última semana del año pasado, el revolcón, y las 2 semanas que llevamos de este año, tenemos el boom que se ha ido a 0,60 prácticamente, y después ha corregido un pelín, y es el bono más seguro de Europa, y se está perdiendo dinero a raudales, porque, bueno, pues
Si tú estimas, nosotros estamos viendo que el boom se puede ir al 0,8 o al 1% en el año. Si multiplicas por la duración de la cartera, el riesgo lo tienes ahí. Lo que está claro es que ya en renta fija la gestión de buy and hold te va a llevar al agujero, como decía Henrik. O sea, ya no tienes argumentos de comprar un bono y esperar a que pase el tiempo. Hay que ser mucho más activo, hay que jugar estrategias de valor relativo, hay que aprovechar los movimientos del mercado. Entonces, por ejemplo, en gobierno sí vemos valor en periféricos, pero ojito, en periféricos estamos hablando de España, que de Grecia también. Revolcones con el tema de Cataluña, Italia, revolcones en marzo asegurados por el tema de las elecciones. Grecia está yendo de lujo y el bono portugués está al 1,80. El bono portugués está al 1,80. Con el italiano está casi al 2%. Bueno, pues si vas jugando esas apuestas y no se te da mal, pues sí que puedes tener alguna opción. Crédito, entras, sales, cubres, tomas duraciones cortas si puede ser. Ahí sí que hay valor, pero lo que es el índice como tal tiene mucho peligro. Bueno, vamos a irnos a publicidad, a la vuelta. Creo que los tres habéis mencionado Japón para este año 2018 y el año pasado lo hizo muy bien. ¿Por qué Japón? Y luego quería hablar... que me situarais muy bien los posibles riesgos para este ejercicio. Habéis hablado de los bancos centrales, van a ser ellos los que realmente manden, pero además de los bancos centrales, ¿qué más teméis de cara a este ejercicio 2018? Y luego, el año pasado se pusieron muy de moda los temáticos, fondos relacionados con el medio ambiente, con la robótica, con el envejecimiento de la población. Este año, ¿qué se va a poner de moda? ¿Sois capaces de coger la bolita de cristal y decirme qué se puede poner de moda? Publicidad y a la vuelta me lo contáis. En Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, enseguida vamos con qué se puede poner de moda este año 2018, pero antes, los principales riesgos para los mercados, para yo tenerlos bien identificados en este ejercicio 2018. Ana, ¿tú dónde lo ves? Bueno, realmente el principal riesgo es que todos, como decía Víctor, estamos demasiado en consenso, ¿no? Entonces, cuando todos estamos en la misma línea, cualquier riesgo inesperado es el que puede ser catalizador. Creo que los riesgos políticos todavía no han terminado. El tema del Brexit, sobre todo, estamos siendo demasiado complacientes. Y luego pues puede venir alguna noticia efectivamente como decía antes, por la parte de China, que crezca a un ritmo menor y lastre un poco el crecimiento de los desarrollados. ¿Tú qué dices, Manuel? Bueno, yo lo he dicho antes. Bancos centrales. Sí, es el principal y con diferencias. Sí. Que se salgan del guión esperado por el mercado. Sí, exactamente. ¿Víctor? Yo, por ser original, voy a decir que las cosas vayan demasiado bien. O sea, que hay un calentamiento económico tan grande que al final los bancos centrales tengan que actuar más de lo necesario y se cambie el mapa que tenemos hasta ahí. O sea, esto de ricitos de oro que está todo el día en los medios, este mundo templado, todo va bien, sin sobresaltos, se podría romper, pero por el lado positivo. Por el lado de existe tal crecimiento y tal revisión de beneficios que la cosa se sobrecaliente, tengamos inflación y los bancos centrales tengan que tomar medidas o retirar estímulos antes de lo previsto. Henry. Sí, yo creo que otra forma de decir lo mismo es que en realidad no son los bancos centrales el riesgo, es la inflación, porque si hay más inflación de lo esperado y el candidato para eso es Estados Unidos, no Europa, donde tenemos un euro fuerte y tenemos todavía bastante paro. Pues entonces podrían verse obligados a ajustar los tipos de interés. Y luego también pueden animarse porque dicen, bueno, hay una recuperación, no pasa nada, hay que normalizar los tipos porque así tenemos más margen para bajarlos si fuera necesario. Esto es el riesgo principal. Y luego, evidentemente, al hilo de esto, pues una bajada de la renta fija de precio y subida de tipos. Y luego, número 2, para mí es... otra vez tensiones comerciales, que Trump otra vez vaya por este camino y que imponga cosas sobre China en particular y que China responda con quizás vender bonos, cosas de este estilo. No tiene una pinta de ser un tema muy gordo todavía. Y finalmente simplemente que estamos locos, que compramos demasiado deprisa y eso sí es un riesgo. ¿Estamos locos? No, bueno, lo que iba a decir que es un riesgo de que estemos, quiero decir. Principales sorpresas del año pasado fueron los emergentes, sobre todo cuando acordaros que cuando Trump ganó se esperaba que iba a ser muy malo para las economías y mercados emergentes, ¿no? Por todo lo que acabas de decir. Y
y no solamente no lo hicieron mal, sino que fueron el que mejor lo ha hecho. Estaba ayer leyendo que Greenspan, que tiene ya, me parece que 91 años, ha publicado el año pasado un libro y está diciendo que hay una burbuja en renta fija. Tiene gracia Greenspan, ¿no? Que dicen que fue el que cocinó las dos más grandes burbujas y que no supo verlas, pero ahora que él no está gobernando la Reserva Federal, dice que sí que la hay, y él también está diciendo que el principal riesgo no es la posible burbuja en renta variable, sino en renta fija, y que si este año hay algo de inflación va a haber muchas curvas. Oye, a modo de titular, ¿por qué Japón este año 2018? Porque va como una moto, porque si ves la encuesta Tankan del Banco de Japón, el optimismo está en máximos de, no sé, décadas, bueno, no sé el dato exacto, pero muchísimos años. Están invirtiendo, el ciclo global les favorece, son exportadores y todo el mundo está comprando. Y han mejorado bastante en la actitud, el gobierno está bien y están generando un poquito de inflación. Revisiones de crecimiento al alza, pero está todo en positivo. Ojito con el riesgo Japón, que ya sabemos que el yen es moneda de refugio, y como hay algún ruidito, sube el yen, y cuando sube el yen, la bolsa japonesa. ¿Tú de Japón qué dices, Manuel? Bueno, yo creo que además de todos los datos macro que son muy buenos, lo que a nosotros nos gusta de Japón es el cambio en la cultura de gobierno corporativo. En los otros últimos años hemos visto un cambio enorme en el sentido de que cada vez hay más consejeros independientes, hay una política de remuneración del accionista, incremento de rentabilidades por dividendos, transparencia, cosas que aquí se dan por hecho y que ahí no teníamos y que están favoreciendo mucho la inversión extranjera. ¿Vosotros también estáis positivos en Japón? Sí, nosotros Japón, por todo lo que comentan, y añadimos recuperación de países asiáticos emergentes de aumento de clase media, significa un incremento del turismo y un incremento de la demanda de productos elaborados de Japón brutal. Y que nos vamos, Ana Guzmán de Aberdeen Asset Management, Víctor de la Morena de Amundi Iberia, Manuel Arroyo, JP Morgan, Henry Lunhold y Business School. Gracias, que tengáis feliz semana, feliz Blue Monday y ya por el lunes. Adiós. Muchas gracias.